Fue durante el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y sitió la ciudad. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, junto con una parte de los utensilios de la casa de Dios, que llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, dijo el profeta Jeremías. Además, envió los vasos a la casa del tesoro que pertenecía a su señor. Y el rey habló con Aspenaz, el maestro de sus eunucos, y le ordenó que trajera ciertos niños de entre los hijos de Israel, así como niños de la descendencia del rey y príncipes. Niños que no solo fueran inmaculados, sino también bien favorecidos y diestros en toda sabiduría, así como astutos en el conocimiento y la comprensión de la ciencia, y niños que poseyeran la capacidad de estar en el palacio del rey, y a quienes pudieran enseñar a los caldeos los medios de aprendizaje y la lengua. El monarca los designó para que recibieran una porción diaria de la carne del rey y del vino que él consumía, lo que les proporcionaría sustento durante un periodo de 3 años, permitiéndoles ser capaces de presentarse ante el rey al concluir dicho periodo. Entre ellos estaban los hijos de Judá llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El príncipe de los eunucos dio estos nombres a los niños. Debido a esto, él fue quien otorgó el nombre de Belsasar a Daniel, así como a Ananías, Sadrac, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Daniel, por otra parte, tomó una decisión consciente en su corazón de que no se contaminaría con la parte de la carne del rey ni con el vino que consumía. En vista de esto, hizo una súplica al príncipe de los eunucos, pidiéndole que no se contaminara. Ahora bien, puesto que Dios había favorecido a Daniel con el príncipe de los eunucos, también lo había llevado a enamorarse suavemente de él. Y el príncipe de los eunucos dijo a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que ha dispuesto tu comida y tu bebida, pues ¿por qué ha de ver tus rostros peor agraciados que los niños que son de tu especie?». Daniel se sorprendió al oír esto. «Entonces harás que ponga mi corazón en peligro ante el rey», replicó Daniel a Melsar, a quien el príncipe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. «Pon a prueba a tus siervos, te lo ruego, durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber», exhortó Daniel a Melsar. «Entonces, que nuestros semblantes sean vistos delante de ti, así como el semblante de los niños que comen de la parte de la comida del rey, y como mejor te parezca, trata a tus esclavos». Como resultado, estuvo de acuerdo con ellos en esta cuestión, y los puso a prueba durante un periodo de 10 días. Y al cabo de los 10 días, sus rostros parecían más hermosos y sus carnes más llenas que las de todos los jóvenes que habían consumido la parte de la comida del rey. Y así sucedió que Melsar les retuvo la parte de la carne y el vino que debían consumir, y en su lugar les proporcionó legumbres. Además, Dios concedió a estos 4 niños la capacidad de adquirir conocimientos y pericia en todas las áreas del estudio y la inteligencia. Además, Daniel poseía comprensión en todos y cada uno de los sueños y visiones. Al concluir los días que el rey le había ordenado que los trajera, el príncipe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor. Esto ocurrió al final de los días. Durante este tiempo, el rey entabló conversación con ellos. Entre todos ellos, no había un solo individuo que fuera comparable a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Como resultado, se presentaron ante el rey. Además, cuando el rey les preguntó sobre temas de inteligencia y comprensión, descubrió que tenían 10 veces más conocimientos que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Además, Daniel mantuvo su trabajo hasta el primer año del reinado del rey Ciro. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo pesadillas, con las cuales fue atormentada su alma, y se le cortó el sueño. Después de esto, el monarca dio la orden de convocar a los caldeos, a los hechiceros, a los astrólogos y a los magos para que le revelaran los sueños del rey. Procedieron entonces a presentarse ante el rey. Y el rey les respondió: «He tenido un sueño, y mi espíritu se afligió por conocer el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en siríaco: «Oh rey, vive para siempre». El rey respondió diciendo a los caldeos: «La cosa ha desaparecido de mí». Entonces procedió a contar el sueño a sus siervos, y ellos revelarían la interpretación por sí mismos. «En caso de que no me reveléis el sueño junto con su interpretación, os concederé multitud de dones, premios y mucha gloria. Muéstrame, pues, el sueño y su interpretación». Ellos respondieron una y otra vez: «Que el rey cuente el sueño a sus siervos, y nosotros les mostraremos su interpretación». Respondió el rey y dijo: «Sé con certeza que ganaréis el tiempo, porque veis que la cosa se me ha ido de las manos. Pero si no me dais a conocer el sueño, no hay más que un decreto para vosotros, pues habéis preparado palabras mentirosas y corruptas para hablar delante de mí, hasta que se cambie el tiempo. Decime, pues, el sueño, y sabré que podéis darme su interpretación».
Respondieron los caldeos delante del rey, y dijeron: no hay hombre en la tierra que pueda mostrar el asunto del rey. Por tanto, no hay rey, señor ni gobernante, que pregunte tales cosas a ningún mago, astrólogo o caldeo. Y es cosa rara lo que el rey requiere, y no hay otro que pueda mostrarlo ante el rey, salvo en el caso de los dioses, cuya morada no está con la carne. Como resultado de esto, el rey se enfadó y disgustó mucho, y emitió la orden de masacrar a todos los sabios de Babilonia. Además, se emitió el decreto de que los sabios debían ser ejecutados, y procedieron a buscar a Daniel y a sus compañeros para ejecutarlos. Arioch, el capitán de la guardia del rey, fue enviado a matar a los sabios de Babilonia. Daniel respondió a Arioch con orientación y conocimiento de la situación. Según su respuesta, preguntó a Arioch, el jefe del ejército del rey, ¿por qué el decreto del rey es tan precipitado? Entonces Arioch informó a Daniel de la situación que se había producido. A continuación, Daniel entró e hizo una petición al rey, pidiéndole que le concediera algo de tiempo y que le mostrara al monarca la interpretación. Entonces Daniel regresó a su casa, e hizo saber la cosa a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia al Dios del cielo acerca de este secreto, para que Daniel y sus compañeros no perecieran como el resto de los sabios de Babilonia. Después, Daniel tuvo una visión nocturna que le reveló la verdad. Posteriormente, Daniel ofreció sus bendiciones al Dios. En respuesta, Daniel dijo las siguientes palabras: bendito sea el nombre de Dios por toda la eternidad y para toda la eternidad, porque mía es la sabiduría y el poder. Además, Él altera las horas así como las estaciones. Él nombra a los reyes y los destituye de sus cargos. Otorga sabiduría a los sabios y conocimiento a los inteligentes y entendidos. Él es quien revela las cosas ocultas y profundas. Es la luz que habita en su interior, y es consciente de lo que hay más allá de la oscuridad. Te doy gracias y te alabo, oh Dios de mis padres, que me has dado sabiduría y poder, y me has dado a conocer ahora lo que deseábamos de ti, pues nos has dado a conocer ahora el asunto del rey. Fue, pues, Daniel a Arioch, a quien el rey había ordenado destruir a los sabios de Babilonia. Cuando llegó, se dirigió a él de esta manera: no destruyas a los sabios de Babilonia. Tráeme ante el rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioch llevó apresuradamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he encontrado a un hombre de los cautivos de Judá, que dará a conocer al rey la interpretación. El rey respondió y dijo a Daniel, cuyo nombre era Belsasar: ¿eres capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Los sabios, los astrólogos, los magos y los adivinos son incapaces de revelar el secreto que el rey ha pedido al monarca. Daniel habló al rey en presencia del rey y le dijo estas palabras: el rey Nabucodonosor está al tanto de las cosas que ocurrirán en los últimos días porque hay un Dios en el cielo que es capaz de revelar los secretos. Estos son los sueños que tienes y las visiones que tienes de tu cabeza al acostarte. En cuanto a ti, oh rey, mientras estabas acostado en la cama, te vinieron a la mente pensamientos sobre lo que sucedería en el futuro, y quien revela secretos te dará a conocer lo que sucedería en el futuro. En cuanto a mí, sin embargo, este secreto no me es revelado porque yo posea más perspicacia que cualquier otro ser, sino más bien con el propósito de que aquellos que darán a conocer la interpretación al rey, y para que tú puedas conocer los pensamientos que pasan por tu corazón. Tú, oh rey, viste una imagen magnífica, y la viste. Esta imagen maravillosa, que tenía un brillo resplandeciente, estaba de pie frente a ti, y su forma era horripilante. La cabeza de este individuo era de oro de alta calidad, mientras que sus pechos y brazos eran de plata, y su vientre y muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro, y sus pies de arcilla y hierro a partes iguales. Como observaste, hasta que una piedra fue tallada sin necesidad de manos, golpeó el cuadro que tenía en los pies, que estaba hecho de arcilla y hierro, y lo rompió en pedazos. Entonces, el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro se hicieron añicos juntos, y se convirtieron en pedazos como la paja que se arroja a las eras durante el verano. El viento se los llevó, y no había lugar a donde pudieran ir. La piedra que había golpeado la imagen se convirtió en una gran montaña, y llenó toda la tierra. Vamos a explicarle al rey el significado de este sueño, y este es el sueño en sí. Tú eres rey de reyes, oh rey, porque el Dios del cielo te ha concedido un reino, poder y fuerza, así como gloria. Y en todos los lugares donde viven los hijos de la humanidad, ha puesto bajo tu control a los animales del campo y a las aves del cielo, y te ha hecho dueño de todos ellos. Esta cabeza de oro te pertenece. Y después de ti, surgirá un segundo reino que estará subordinado a ti, así como un tercer reino hecho de bronce, que ejercerá autoridad sobre todo el mundo. Además, el cuarto reino será tan poderoso como el hierro,
en el sentido de que el hierro es capaz de romper en pedazos y subyugar a todo, y de la misma manera que el hierro es capaz de romper todas estas cosas, también se romperá en pedazos y magullar. Además, en el caso de que vieras los pies y los dedos de los pies, una porción de arcilla de alfarero y una porción de hierro, el reino se dividirá, pero contendrá una porción del poder del hierro, porque viste el hierro mezclado con arcilla viscosa desde el principio. Además, así como los dedos de los pies estaban compuestos de hierro y arcilla en igual medida, el reino estará compuesto de partes que son fuertes y partes que están destrozadas. Y mientras tú veías el hierro mezclado con el barro cenagoso, ellos se mezclarán con la semilla de la humanidad, y no se pegarán unos a otros, así como el hierro no se mezcla con el barro. Además, a lo largo de los reinados de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que durará para siempre y más allá. Además, el reino no será confiado al control de otros individuos, sino que se hará pedazos y devorará a todos estos reinos, y permanecerá en existencia para siempre. Por cuanto viste que la piedra fue cortada del monte sin manos, y que hizo pedazos el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, el gran Dios ha dado a conocer al rey lo que ha de suceder en lo sucesivo, y el sueño es cierto, y su interpretación segura. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y adoró a Daniel, y ordenó que le ofrecieran una ofrenda y dulces olores. El rey respondió a Daniel y dijo: En verdad es que tu Dios es Dios de dioses, y Señor de reyes, y revelador de secretos, viendo que has podido revelar este secreto. Después de esto, el rey hizo de Daniel un gran hombre, y le dio muchos regalos extraordinarios. También hizo a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia, y lo nombró jefe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Después de esto, Daniel hizo una petición al rey, y el monarca ordenó a Sadrac, Mesac y Abednego que se hicieran cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia. Sin embargo, Daniel permaneció sentado en la puerta del palacio del rey. Los reyes Nabucodonosor y Nabucodonosor II modelaron una imagen de oro que medía 60 codos de alto y 6 de ancho. La estableció en la llanura de Dura, situada en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, el rey, envió entonces una delegación para reunir a todas las autoridades de las provincias, incluidos los príncipes, los gobernadores y los capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros y los alguaciles, con el fin de asistir a la dedicación de la imagen que Nabucodonosor, el rey, había erigido. Después de eso, todos los gobernantes de las provincias, incluidos los príncipes, gobernadores y capitanes, así como los jueces, tesoreros, consejeros y alguaciles, se reunieron con el fin de cometer la imagen que Nabucodonosor, el rey, había erigido. Se pararon frente a la imagen que Nabucodonosor les había presentado. En ese momento, un heraldo pronunció la siguiente orden: A vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, se os ordena que siempre que oigáis el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el sacabuche, el salterio, el dulcémele y cualquier otro tipo de música, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Además, cualquiera que no caiga de rodillas y adore inmediatamente será arrojado en medio de un terrible infierno que arde rápidamente. El resultado fue que en ese momento, cuando todo el pueblo oyó el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el sacabuche, el salterio y otros tipos de música, todos los pueblos, todos los países y todas las lenguas se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. A la luz de esto, en ese momento, varios caldeos se acercaron y lanzaron acusaciones contra los judíos. Durante su conversación, se dirigieron al rey Nabucodonosor y le dijeron: «Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has promulgado un decreto para que todo hombre que perciba el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el sacabuche, el salterio y el dulcémele, así como cualquier otro tipo de música, se postre ante la imagen de oro y la adore. Si una persona no adora y cae de rodillas, entonces esa persona será arrojada en medio de un terrible infierno que siempre está ardiendo». Sadrac, Mesac y Abednego son 3 hombres judíos a quienes has designado para supervisar los asuntos de la provincia de Babilonia. Estos individuos, oh rey, no han mostrado ninguna preocupación por ti. Entonces, en su indignación y furia, Nabucodonosor emitió una directiva para traer a Sadrac, Mesac y Abednego. Dijo: «Ellos no adoran la imagen de oro que has levantado, ni sirven a tus dioses». A continuación, presentaron a estos individuos ante el rey. Fue Nabucodonosor quien les habló y les dijo: «Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no adoráis la estatua de oro que he levantado, ni servís a mis dioses. Ahora bien, si estáis dispuestos a postraros y adorar la imagen que yo he creado, seréis arrojados en medio de un horno de fuego ardiente a la misma hora en que oigáis el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el sacabuche, el salterio y el dulcémele,
así como toda clase de música. Sin embargo, si no adoráis, seréis arrojados de la imagen a la misma hora. ¿Y quién es el Dios que os librará de mis manos? Una respuesta fue dada por Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se dirigieron al rey y le dijeron: «Oh Nabucodonosor, no tenemos cuidado de responderte en este asunto. En caso de que así sea, nuestro Dios, a quien reconocemos y adoramos, es capaz de rescatarnos del horno ardiente, y Él nos salvará de tus garras, oh rey». Nabucodonosor se llenó de ira, y el aspecto de su rostro se alteró en respuesta a Sadrac, Mesac y Abednego. «Si no era así, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Como resultado, habló y ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Entonces emitió una directiva a los soldados más poderosos de su ejército, ordenándoles que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego, y que luego los arrojaran al horno caliente que estaba ardiendo. Después de eso, estos individuos fueron atados con sus abrigos, sus calzas, sus gorros y sus otras ropas, y fueron arrojados en medio del horno ardiente que estaba ardiendo. Por lo tanto, como el decreto del rey era urgente y el horno estaba extremadamente caliente, el calor del fuego mató a aquellos hombres que habían llevado consigo a Sadrac, Mesac y Abednego. Sadrac, Mesac y Abednego fueron los 3 hombres que descendieron atados en medio del horno ardiente que ardía continuamente. Entonces el rey Nabucodonosor, desconcertado, se levantó apresuradamente y habló a sus consejeros, preguntándoles: «¿No arrojamos a 3 hombres que estaban atados en medio del fuego?». Ellos respondieron y dijeron al rey: «Cierto, oh rey». Él respondió y dijo: «He aquí, veo a 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego, y no tienen ningún daño, y la forma del cuarto es semejante a la del Hijo de Dios». Entonces Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente, y habló diciendo: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá». Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se reunieron los príncipes, gobernadores y capitanes, así como los consejeros del rey, y vieron a estos hombres, cuyos cuerpos no habían sido afectados por el fuego, que ni un solo cabello de sus cabezas se había quemado, que sus vestidos no se habían alterado y que no tenían olor a fuego en ellos. Entonces Nabucodonosor habló y dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiaron en él, y han cambiado la palabra del rey y han entregado sus cuerpos, para que no sirvan ni adoren a ningún dios, excepto a su propio Dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación y lengua que hablare algo malo contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea despedazado, y sus casas sean convertidas en muladares, porque no hay otro Dios que pueda librar después de esto». Entonces el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a la provincia de Babilonia. «A todos los pueblos, países y lenguas que se encuentran en todo el planeta, ruego que se multiplique la paz para ti, rey Nabucodonosor. Me parece que sería provechoso demostrar los signos y maravillas que el alto Dios había realizado en mi dirección. Cuán magníficos son sus signos y cuán extraordinarios sus prodigios. El alcance de su autoridad se extiende de una generación a otra, y su imperio es uno que nunca terminará. Yo, Nabucodonosor, estaba contento en mi casa y prosperaba en mi castillo. Estaba en paz. Un sueño que tuve me hizo sentir asustado, y las ideas que había en mi lecho y las imágenes que había en mi cerebro me hicieron sentir preocupado. Fue por esta razón que emití un decreto para que todos los sabios de Babilonia vinieran ante mí para que pudieran explicarme el significado del sueño. Entonces vinieron los adivinos, los caldeos, los astrólogos y los magos, y les informé del sueño que acababa de tener. Sin embargo, no me revelaron el significado del sueño. Daniel, cuyo nombre era Belsasar según el nombre de mi deidad, llegó ante mí al final. Él es quien encarna el espíritu de los dioses santos en su interior. Y ante él conté el sueño, diciendo: «Oh Belsasar, maestro de los magos, porque sé que el espíritu de los dioses santos está en ti, y ningún secreto te turba, cuéntame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación». Así fueron las visiones que tuve en mi cabeza mientras estaba acostado en la cama. Alcancé a ver un árbol que se erguía alto y orgulloso en medio de la tierra, y su altura era bastante impresionante. El árbol floreció y se hizo robusto, su altura alcanzaba los cielos, y su vista se extendía hasta el último confín del mundo. Su altura alcanzaba el cielo. Las hojas de aquella planta eran muchas, y el fruto de aquella planta era abundante, y contenía carne suficiente para todos. Proyectaba sombra sobre los animales que vivían en el campo, y las aves que vivían en los cielos se posaban en sus ramas. Además, era la fuente de sustento de todos los seres vivos. Tuve una visión en la que estaba tumbado en mi cama,
y ante mí había un vigilante y un santo que había descendido del cielo. Gritó en voz alta y exclamó: derribad el árbol y cortad sus ramas, sacudid sus hojas y esparcid sus frutos. Luego explicó que haría todas estas cosas. Debería dejar que los animales salieran de debajo de él, y debería dejar que los pájaros salieran de sus ramas. Sin embargo, debe dejar el muñón de sus raíces en el suelo, aunque solo sea con una banda de hierro y latón, en la delicada hierba del campo. También debe dejar que se moje con el rocío del cielo, y debe permitir que su parte esté con las bestias en la hierba de la tierra. Que su corazón sea transformado del de un hombre, y además de eso, que el corazón de una bestia le sea dado, y que 7 instancias pasen sobre él. Este asunto es por la decisión de los vigilantes, y la demanda por la palabra de los santos, con el propósito de que los vivos sepan que el Altísimo gobierna en el reino de la humanidad, y lo da a quien él quiere, y pone sobre el al más bajo de los hombres. Soy yo, el rey Nabucodonosor, quien ha presenciado este sueño. Ahora tú, oh Belsasar, declara su interpretación, pues todos los sabios de mi reino no son capaces de darme a conocer la interpretación, pero tú sí, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Y Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito durante 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. Cuando el rey habló, dijo a Belsasar: Belsasar, que no te turbe el sueño ni la interpretación del sueño. Belsasar respondió diciendo: Señor mío, el sueño sea para los que te odian, y la interpretación del sueño sea para los que son tus enemigos. El árbol que viste, que crecía y era fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo, y su vista a toda la tierra, cuyas hojas eran hermosas, y su fruto mucho, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas tenían su morada las aves del cielo. Eres tú, oh rey, el que has crecido y te has hecho fuerte, pues tu grandeza ha crecido y llega hasta el cielo, y tu dominio hasta el confín de la tierra. Y vio el rey a un vigilante y a un santo que descendía del cielo y decía: derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tronco de sus raíces en la tierra, con una cinta de hierro y bronce, en la hierba tierna del campo, y que se moje con el rocío del cielo, y que su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre el 7 tiempos. Mi señor el rey, esta es la interpretación, y esta es la decisión del Altísimo, que ha llegado sobre él. Gracias por tu servicio. Que te alejarán de los hombres, y tu morada será con las bestias del campo, y te harán comer hierba como a los bueyes, y te mojarán con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Por tanto, oh rey, deja que mi señor te dé la paz y la seguridad, y que el cielo te dé la paz y la seguridad, y que el cielo te dé la paz y la seguridad, y que el cielo te dé la paz y la seguridad, y que el cielo te dé la paz y la seguridad, y que el cielo te dé la paz y la seguridad, y que el cielo te dé la paz y la seguridad. Por tanto, oh rey, sea aceptable mi consejo para ti, y rompe tus crímenes con justicia, y tus iniquidades mostrando bondad al necesitado, si es que esto puede ser una prolongación de tu calma. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Después de un periodo de 1 año, puso el pie dentro del palacio que pertenecía al reino de Babilonia. Con una voz, el rey habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido para casa del reino con la fuerza de mi poder y para honra de mi majestad? Vino una voz del cielo que decía: oh rey Nabucodonosor, a ti se te ha dicho. Esto ocurrió mientras la palabra era dicha por el rey. Ya no estás en posesión del reino. Debido a esto, te alejarán de la gente, y tu residencia será con los animales que viven en el campo. Te harán comer hierba como a los bueyes, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió aquello sobre Nabucodonosor, y fue alejado de los hombres, y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que le crecieron los cabellos como plumas de águila, y las uñas como garras de ave. Y al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi entendimiento volvió a mí, y bendije al Altísimo, y alabé y adoré al que vive para siempre, cuyo imperio es dominio eterno, y cuyo reinado es de generación en generación. Todas las personas que viven en la tierra son consideradas de poca importancia, y él actúa de acuerdo con su voluntad tanto en el ejército del cielo como entre las personas que viven en la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano o preguntarle: ¿en qué crees? En el mismo momento me vino la razón, y por la gloria de mi reino, mi honor y resplandor volvieron hacia mí. Y mis consejeros y mis señores me buscaron, y fui establecido en mi reino, y gran majestad me fue añadida. En este tiempo, yo, Nabucodonosor, adoro, exalto y rindo culto al Rey del cielo, cuyas obras son toda verdad, y cuyos métodos son juicio, y cuya capacidad para abatir a los que andan con soberbia no tiene parangón. El rey, Belsasar,
Preparó un fastuoso banquete para 1000 de sus nobles y bebió vino delante de todos ellos. Durante el tiempo en que Belsasar estaba degustando el vino, emitió la orden de ir a buscar los utensilios de oro y plata que su padre Nabucodonosor había retirado del templo que se encontraba en Jerusalén. Así, el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas pudieron beber de estos vasos. Después de eso, trajeron los vasos de oro que habían sido removidos del templo de la casa de Dios, que estaba ubicado en Jerusalén. No solo los bebió el monarca, sino también sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Mientras bebían vino, adoraban a los dioses del oro y de la plata, del bronce y del hierro, de la madera y de la piedra. También honraban a los dioses de esas cosas. A esa misma hora surgieron los dedos de una mano de hombre y comenzaron a escribir en el yeso de la pared del palacio del rey, que estaba pintado contra el candelabro. Y el monarca pudo ver la parte de la mano que escribía. Entonces, el semblante del rey cambió, y sus pensamientos le causaron inquietud. Como resultado, las articulaciones de sus lomos se aflojaron, y sus rodillas empezaron a golpearse unas contra otras. Para convocar a los caldeos, adivinos y astrólogos, el monarca les hizo una citación pública. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de escarlata y tendrá una cadena de oro alrededor del cuello, y será el tercer gobernante del reino. Entonces, todos los sabios del rey habían entrado, pero no pudieron leer la escritura, ni pudieron hacer saber al rey la interpretación de la escritura. En aquel momento, el rey Belsasar experimentaba una gran angustia, y su semblante sufrió una transformación. Sus nobles se llenaron de asombro. Ahora, la reina entró en la casa del banquete como resultado de las palabras pronunciadas por el rey y sus señores. La reina tomó la palabra y dijo: «Oh rey, vive para siempre, que no te turben tus pensamientos ni se transforme tu semblante». Ambas declaraciones fueron hechas en respuesta a la palabra del rey. «Hay un hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, a quien el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, tu padre, hizo maestro de magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Como Daniel, a quien el rey apodó Belsasar, poseía un buen espíritu, inteligencia y perspicacia, la capacidad de interpretar sueños, la capacidad de mostrar duros castigos y la capacidad de disipar dudas. Todas estas cualidades se asociaron con él. Daniel fue entonces convocado ante el rey y se le dio la oportunidad de explicar el significado. Llama ahora a Daniel, y él te lo explicará. Además, el rey se dirigió a Daniel y le preguntó: ¿Eres tú ese Daniel? ¿Cuál de los hijos del cautiverio de Judá eres tú? ¿Quién eres tú entre aquellos hijos que el rey mi padre sacó de la tierra de los judíos? Incluso he oído decir de ti que el espíritu de los dioses habita en ti, y que eres fuente de iluminación, de buen conocimiento y de excepcional perspicacia. He oído todas estas cosas sobre ti. Y en este momento, los sabios, los astrólogos, han sido traídos ante mí, con la expectativa de que leyeran este escrito y me dieran a conocer la interpretación del mismo. Pero, fueron incapaces de revelarme el significado del asunto. Además, soy consciente del hecho de que tú tienes la capacidad de proporcionar interpretaciones y aclarar cualquier incertidumbre. Ahora bien, si puedes leer la escritura y darme a conocer su interpretación, serás vestido de escarlata y tendrás un collar de oro al cuello, y serás el tercer soberano del reino. Entonces Daniel respondió y dijo ante el rey: que tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y le daré a conocer su interpretación. El Dios Altísimo concedió a Nabucodonosor, tu padre, un reino, así como grandeza, gloria y honor. Oh rey, este es tuyo. Y como resultado de la majestad que le otorgó, toda persona, nación y lengua tembló y exhibió pavor en su presencia. A los que mataría, a los que mantendría con vida, a los que elevaría y a los que derribaría, haría todas estas cosas diferentes. A pesar de esto, fue removido de su trono de realeza y su grandeza le fue arrebatada cuando su orgullo hizo que sus pensamientos se obstinaran y su corazón se elevara. Y fue alejado de entre los hijos de los hombres, y su corazón se hizo semejante al de las bestias, y su morada fue con los asnos monteses, dice la Biblia. Le daban de comer hierba como a los bueyes, y su cuerpo se humedecía con el rocío del cielo. Esto continuó hasta que se dio cuenta de que el Dios Altísimo controlaba en el reino de la humanidad, y que nombraba sobre la quien quería. Como resultado, tomó conciencia de este hecho. Aunque eras consciente de todo lo que estaba sucediendo, tú, Belsasar, no has mostrado ningún signo de humildad en tu corazón, sino que te has levantado contra el Señor del cielo, y han traído los vasos de su casa delante de ti, y tú, y tus señores,
tus mujeres y tus concubinas, habéis bebido vino en ellos. Y has alabado a los dioses de plata, y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu aliento, y cuyos son todos tus caminos, no has glorificado. Entonces fue enviada de él la parte de la mano, y fue escrita esta escritura. Y esta es la escritura que fue escrita: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Este es el significado de la cosa: Mene, Dios ha contado tu dominio, y lo ha terminado. Tekel, la balanza del arte te pesó, y la balanza halló que el arte faltaba. Peres, los medos y los persas han logrado dividir tu reino y apoderarse de él. Después, Belsasar dictó una orden, y el pueblo vistió a Daniel de escarlata, le colgó un collar de oro al cuello y anunció que sería el tercer gobernante del reino. Daniel recibió el título de tercer gobernante. Belsasar, el rey de los caldeos, fue brutalmente ejecutado durante esa noche. Además, Darío el Medo, que tenía entonces unos 302 años, pudo conquistar el reino. Fue un motivo de satisfacción para Darío elegir a 120 príncipes para gobernar el reino, que debería haber sido sobre todo el reino. Y sobre estos 3 presidentes, siendo Daniel el primero, para que los príncipes les ofrecieran informes, y para que el rey no sufriera ningún daño por ello. Por lo tanto, este Daniel fue seleccionado por encima de los presidentes y príncipes porque poseía un gran espíritu, y el rey consideró elevarlo a la posición de gobernante sobre todo el reino. Entonces, los presidentes y príncipes del reino intentaron descubrir una razón para acusar a Daniel de haber obrado mal en relación con el reino. Sin embargo, no pudieron descubrir ninguna razón o falta. Por lo tanto, Daniel era fiel, y no se detectó en él ni un error ni una falta. Después de esto, estos individuos declararon: no hallaremos ninguna ocasión contra este Daniel, excepto que la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Después de esto, estos presidentes y príncipes se reunieron delante del rey y se dirigieron a él de esta manera: Rey Darío, vive para siempre. Para establecer un estatuto real y hacer un decreto firme, todos los presidentes del reino, los gobernadores, los príncipes, los consejeros y los capitanes han consultado juntos. El decreto establece que cualquiera que pida una petición a cualquier dios u hombre durante un periodo de 30 días, con excepción de ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones. Por eso, el rey Darío firmó tanto el escrito como el decreto. Ahora, oh rey, establece el decreto, y firma el escrito para que no sea alterado. Esto es conforme a la ley de los medos y los persas, que no cambia. Cuando Daniel supo que la carta estaba firmada, entró en su casa, y estando abiertas las ventanas de su habitación hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía antes. Después se reunieron aquellos hombres, y cuando llegaron vieron a Daniel orando y suplicando a su deidad. A continuación, se acercaron al rey y consultaron con él acerca del edicto que el monarca había promulgado. ¿No has promulgado un edicto por el que todo hombre que ruegue a cualquier dios u hombre en el plazo de 30 días, excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones? El rey respondió y dijo: la cosa es cierta, según la ley de los medos y persas, que no se altera. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: ese Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te mira a ti, oh rey, ni al decreto que has firmado, sino que hace su petición 3 veces al día. Entonces el rey, al oír estas palabras, se disgustó mucho consigo mismo, y puso su corazón en Daniel para librarle, y trabajó hasta la puesta del sol para librarle. Después, estos individuos se reunieron y se dirigieron al rey, diciendo: sepa, oh rey, que la ley de los medos y los persas es que ningún decreto ni estatuto que el rey establezca puede ser cambiado. El rey dio entonces una orden, y los individuos trajeron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey se dirigió a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves continuamente, te librará. En ese momento, trajeron una piedra y la colocaron en la boca del foso. El rey selló entonces la piedra con su propia firma, así como con las firmas de sus señores, para que no se alterase el propósito de la situación respecto a Daniel. Después, el monarca se retiró a su palacio, donde permaneció en ayuno durante toda la noche. No consiguió ningún instrumento musical, y fue incapaz de conciliar el sueño. Era incapaz de conciliar el sueño. Mientras tanto, el monarca se despertó a una hora extremadamente temprana de la mañana y se dirigió apresuradamente a la guarida de los leones. Además, cuando llegó al foso, gritó a Daniel con voz llena de tristeza. El rey se dirigió entonces a Daniel y le preguntó: oh Daniel, siervo del Dios viviente, ¿es tu Dios, a quien sirves continuamente, capaz de salvarte de los leones? Fue entonces cuando Daniel se dirigió al monarca, diciéndole:
oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel, y ha cerrado la boca de los leones, para que no me hagan daño, ya que delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh rey, no he hecho mal alguno. Entonces el rey se alegró mucho por él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Debido al hecho de que Daniel tenía fe en su Dios, fue sacado con éxito del foso, y no sufrió ninguna herida como resultado de sus creencias. Cogieron a los hombres que habían acusado a Daniel y los metieron en el foso de los leones, junto con sus hijos y sus mujeres. El rey dio la orden, y ellos lo hicieron. Y los leones tenían completo control sobre ellos, y rompían todos sus huesos en pedazos cada vez que llegaban al fondo del foso después de haber estado allí. Después de eso, el rey Darío dirigió una carta a todos los pueblos, países y lenguas que residían en todo el planeta, diciendo, que la paz se os multiplique. En todos los dominios de mi reino, emito un decreto para que la humanidad tiemble y tema ante el Dios de Daniel. Esto se debe a que Él es el Dios que está vivo y firme por toda la eternidad. Su reino es el que no será destruido, y su gobierno será incluso hasta el fin de los tiempos. ¿Quién es el que liberó a Daniel del poder de los leones? Él es quien libera y rescata, y obra milagros y maravillas en el cielo y en la tierra. Este Daniel floreció durante todo el tiempo de Darío, así como durante el reinado de Ciro el persa. En el primer año del mandato de Belsasar como rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño en el que veía su cabeza apoyada en su cama. Posteriormente, transcribió el sueño y proporcionó una visión general de los acontecimientos. Vi en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían sobre el gran mar, comentó Daniel al hablar. Lo vi durante la noche. Y 4 enormes animales emergieron de las profundidades del océano, cada uno distinto de los demás. Al principio, se parecía a un león y tenía alas parecidas a las de un águila. Yo observé hasta que le fueron quitadas las alas a aquella criatura, y entonces fue levantada del suelo, y se hizo erguir sobre los pies de un hombre, y se le dio un corazón de hombre. He aquí que había aún otra bestia, una segunda, que se parecía a un oso. Se erguía por un lado, y tenía 3 costillas en la boca, entre los colmillos de la mandíbula. Y le dijeron así, levántate, devora mucha carne. Después de esto observé, y aquí otra, semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas como de ave. La bestia tenía también 4 cabezas, y le fue dado poder. Después de esto, tuve una visión de una 4ª bestia en la noche, y era espantosa y horrorosa, y era realmente poderosa. Tenía enormes colmillos hechos de hierro. Consumía y rompía en fragmentos, y luego utilizaba sus patas para pisotear los residuos que había dejado. Además, era distinto de todos los monstruos que le habían precedido, y poseía 10 cuernos simultáneamente. Después de pensar un poco en los cuernos, vi que mientras los miraba, apareció otro cuerno pequeño delante de mí. Frente a él, había 3 de los cuernos iniciales que habían sido arrancados de raíz. Y, he aquí, había ojos dentro de este cuerno que se asemejaban a los ojos de un hombre, así como una boca que hablaba cosas maravillosas. Observé hasta que bajaron los tronos y se sentó el anciano de días. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, y el cabello de su cabeza podía compararse a la lana pura. Su trono era semejante a la llama ardiente, y sus ruedas eran comparables al fuego ardiente. El área frente a él era la fuente de un torrente abrasador que surgía y surgía. Miles y miles de personas le servían, y 10.000 veces 10.000 personas estaban ante él. Tras el establecimiento del juicio, se abrieron los libros. Gracias al ruido del cuerno pude ver lo que sucedía en aquel lugar. No dejé de observar hasta que la bestia fue asesinada. Su cuerpo fue aniquilado y su cuerpo fue ofrecido a las llamas que ardían. En cuanto a las otras criaturas, se les quitó su dominio, pero se les prolongó la vida durante un tiempo y por un determinado periodo. Vi en las visiones nocturnas que una persona que se parecía al Hijo del Hombre llegó con las nubes del cielo y se acercó al anciano de días. Lo acercaron a él y lo llevaron ante él. Además, le otorgaron poder, gloria y un reino, con la intención de que todos los pueblos, países y lenguas le sirvieran. Su reino es lo que no será destruido, y su gobierno es lo que continuará para siempre. Ambas cosas son inmutables. Mi espíritu se afligía en medio de mi cuerpo, y las visiones que pasaban por mi cerebro me causaban una gran angustia. Me acerqué a una de las personas que estaban allí y le pregunté la verdad sobre todo lo que estaba ocurriendo. En consecuencia, me informó y me permitió comprender el significado de los acontecimientos. Los 4 enormes monstruos que están a punto de emerger del suelo representan a los 4 monarcas que van a surgir. Sin embargo, los santos del Altísimo conquistarán el reino y se convertirán en los dueños del reino para siempre, incluso para toda la eternidad y para siempre.
Entonces podré conocer la verdad sobre la cuarta bestia, que era distinta de todas las demás bestias. Era extremadamente aterradora, tenía dientes de hierro y clavos de bronce. Devoraba, despedazaba y pisoteaba los residuos con sus pies. Y de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, así como del otro cuerno que se alzaba y del que caía delante de él, y del cuerno que tenía ojos y una lengua que hablaba cosas muy grandes, y cuyo aspecto era más robusto que el de sus compañeros. Me llamó la atención que el mismo cuerno había entablado combate con los santos y había salido victorioso sobre ellos. Hasta la llegada del anciano de días, cuando el juicio fue otorgado a los santos del Altísimo, y cuando llegó el momento de que los santos tomaran posesión del reino. Así dijo: la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y devorará toda la tierra, y la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, y será diferente de los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y cansará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la división de los tiempos. Pero se sentará el juicio, y quitarán su dominio, para consumirlo y destruirlo hasta el fin. Y el reino y el dominio, y la grandeza del reino debajo de todo el cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí el fin del asunto. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me ocurrió una visión, a mí Daniel, después de la que se me apareció al principio. Mis pensamientos me causaron mucha angustia, y mi semblante cambió en mi interior, pero no dejé que este cambio me afectara. Mantuve el asunto en mi corazón. Y vi en una visión que yo estaba en el palacio de Susa, que se encuentra en la provincia de Elam, y vi en una visión que yo estaba junto al río de Ulai. Y sucedió que vi que estaba en el palacio. Entonces alcé los ojos y miré, y aquí que junto al río había un carnero que tenía 2 cuernos, y ambos cuernos eran altos. Sin embargo, uno de los cuernos era más alto que el otro, y el que era más alto subía el último. Mientras observaba, el carnero se movía en todas direcciones, incluso hacia el oeste, el norte y el sur. Hacía esto para asegurarse de que ninguna criatura se interpusiera en su camino, y de que nadie pudiera librarse de sus garras. Sin embargo, completó lo que quería hacer, y se convirtió en un grande. Durante el tiempo que estuve contemplando, me volví y vi una cabra que venía del oeste a través de toda la superficie de la tierra. No hacía contacto con el suelo. La cabra también tenía un cuerno prominente que estaba situado entre sus ojos. Y en la furia de su poderío, corrió hacia el toro que tenía 2 cuernos, que yo había visto parado frente al río, y procedió a atacarlo. Cuando lo vi acercarse al carnero, se llenó de rabia y golpeó al carnero, rompiéndole los 2 cuernos. También observé que se acercaba al carnero. Y no hubo fuerza en el carnero para resistir ante él, sino que lo arrojó al suelo y lo pisoteó, y no hubo nadie a quien se le ocurriera cómo recuperar al carnero de sus garras. Como resultado, el macho cabrío creció hasta hacerse extremadamente grande, y cuando alcanzó toda su fuerza, el enorme cuerno se hizo añicos. Como resultado de ello, surgieron 4 cuernos prominentes que se distribuyeron por los 4 vientos del cielo. Además, de uno de ellos surgió un cuerno pequeño, que creció hasta hacerse extremadamente grande, apuntando en dirección al sur, al este y a la región que era agradable. Llegó a ser tan grande que incluso alcanzó las huestes del cielo, y arrojó parte de las estrellas y de las huestes a la tierra, donde las pisoteó. De hecho, se elevó a sí mismo al nivel del príncipe del ejército, y fue a través del que el sacrificio diario fue quitado, y el lugar de su santuario fue demolido. Y una hueste le fue suministrada en oposición al sacrificio diario como consecuencia de su violación, y destrozó la verdad hasta el suelo, y practicó, y floreció. Entonces oí hablar a un santo, y otro santo comentó al santo que había hablado, hasta cuando la visión concerniente al sacrificio diario, y la transgresión de la desolación, para dar tanto el santuario como la hostia para ser hollados. Escuché el discurso del primer santo. Y él me dijo: hasta 2300 días, entonces será limpiado el santuario. Y sucedió que cuando yo, Daniel, habiendo visto la visión, y buscando la interpretación, entonces, he aquí, apareció ante mí como la apariencia de un hombre. Y oí la voz de un hombre cuando yo estaba entre las riberas del Ulai. Me gritó y me dijo: Gabriel, por favor, ayuda a este hombre a comprender la visión. Así que se acercó a donde yo estaba de pie. Yo estaba aterrorizado cuando llegó, y me desplomé en el suelo delante de él. Por otra parte, se dirigió a mí y me dijo: comprende, hijo de hombre, porque la visión se presentará en el momento del fin.
Yo había caído en un profundo sueño y estaba tumbado boca abajo con la cara hacia el suelo mientras él me hablaba. Por otra parte, me tocó y me dio la vuelta. De acuerdo con lo que me dijo, he aquí, yo te haré saber lo que sucederá en el último extremo de la indignación, porque el final será en el tiempo que ha sido señalado. Cuando veas un carnero con 2 cuernos, es una representación de los monarcas de Media y Persia. Asimismo, la cabra rugosa representa al monarca de Grecia, y el gran cuerno que se encuentra entre sus ojos representa al primer gobernante de la tierra. Sin embargo, a pesar de que 4 reinos se levantaron por él, 4 reinos surgirán ahora fuera de la nación, pero no estarán bajo su control. Además, después de que los transgresores hayan alcanzado su máximo potencial, un monarca con un terrible semblante y la capacidad de comprender frases oscuras surgirá como gobernante de su país. Y su poder será poderoso, pero no por su propia fuerza. Destruirá de forma maravillosa, medrará, practicará y arruinará a los poderosos y a los santos. Además, hará florecer la artesanía en sus manos mediante la aplicación de su política, y se exaltará a sí mismo en su corazón mientras destruye simultáneamente a un gran número de personas mediante el uso de la paz. Además de esto, luchará contra el príncipe de los príncipes, pero será derrotado sin ninguna fuerza física. Adicionalmente, la visión que fue provista acerca de la tarde y la mañana es exacta. Por lo tanto, debes ocultar la visión ya que continuará por una cantidad considerable de tiempo. Además, yo, Daniel, me desmayé y estuve enfermo en algunas ocasiones. Después, me levanté y atendí los asuntos del rey. Además, me asombró la visión, pero nadie más fue capaz de comprenderla. En el primer año de Darío hijo de Asuero, de la descendencia de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, yo Daniel entendí por los libros el número de los años, de los cuales vino palabra del Señor al profeta Jeremías, que cumpliría 70 años en las desolaciones de Jerusalén, escribió Daniel. Yo Daniel entendí por los libros el número de los años. Entonces volví mi atención al Señor Dios, con la intención de buscarlo mediante la oración y la súplica, mediante el ayuno, mediante el cilicio y mediante la ceniza. Y oré al Señor, mi Dios, e hice mi confesión, y dije, oh Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Hemos pecado, y hemos cometido iniquidad, y hemos hecho impíamente, y nos hemos rebelado, apartándonos de tus preceptos y de tus juicios. Además, no hemos prestado atención a los profetas que fueron tus siervos y que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros antepasados, así como a todo el pueblo que vivía en la nación. Oh Señor, a ti te pertenece la justicia, pero a nosotros la confusión de rostros, como en el día de hoy, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, los que están cerca y los que están lejos, por todos los países a donde los has expulsado, a causa de la transgresión que cometieron contra ti. Debido al hecho de que hemos cometido pecados contra ti, Señor, la perplejidad de rostro es una consecuencia que nos pertenece, así como a nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres. A pesar de que le hemos desobedecido, el Señor, nuestro Dios, es el destinatario de las misericordias y del perdón. También nosotros hemos desobedecido la palabra del Señor, nuestro Dios, y no hemos caminado conforme a sus mandamientos, que nos puso delante por medio de los profetas, que son sus siervos. Sí, todo Israel ha transgredido tu ley, incluso abandonando, para no prestar atención a tu palabra. Así se derrama sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y haciendo recaer sobre nosotros un mal tremendo, ha verificado sus palabras, que dijo contra nosotros, y contra nuestros jueces que nos juzgaron contra los que habló. Porque no hay otro lugar en todo el cielo donde se haya hecho algo como lo que se ha hecho sobre Jerusalén. La ley de Moisés dice que todo este mal ha caído sobre nosotros, pero no hemos hecho nuestra petición ante el Señor, nuestro Dios, para que nos apartemos de nuestros pecados y comprendamos la verdad que nos has mostrado. Por eso, el Señor ha vigilado a los malvados y ha hecho que caigan sobre nosotros. Esto se debe a que el Señor, nuestro Dios, es justo en todas las obras que realiza, y nosotros hemos desobedecido su voz. Y ahora, Señor, Dios nuestro, que has sacado a tu pueblo de la tierra de Egipto con gran mano y te has ganado tu reputación, como en este día, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos hecho lo que está muy mal. Debido a los crímenes que hemos cometido y a las transgresiones que han cometido nuestros antepasados, Jerusalén y las personas que viven en ella se han convertido en una fuente de vergüenza para todos los que se encuentran en nuestra vecindad. Por eso te ruego, Señor, que alejes tu disgusto y tu ira del monte santo que es Jerusalén. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la súplica de tu siervo y sus ruegos, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor del Señor. Oh Dios mío, inclina tu oído,
y escucha, abre tus ojos, y observa nuestras desolaciones, y la ciudad que lleva tu nombre, porque no ofrecemos nuestras súplicas ante ti por nuestras justicias, sino por tus grandes misericordias. Oh Señor, escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, debes escuchar y actuar, no debes demorarte por tu propio bien. Oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Y mientras hablaba y oraba, y confesaba mi pecado y el de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica ante el Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Sí, mientras hablaba en oración, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, siendo hecho volar velozmente, me tocó a la hora de la oblación vespertina. Además, me iluminó, entabló conversación conmigo y me dijo: Oh Daniel, ahora salgo para darte la habilidad y la comprensión que buscas. El mandamiento surgió al principio de tus peticiones, y he venido a mostrártelo. Puesto que sois tan amados, es imperativo que comprendáis la situación y tengáis en cuenta la visión. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para concluir la transgresión, y poner fin a los pecados, y reconciliar la iniquidad, y traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santísimo. Por lo tanto, es importante ser consciente y comprender que el periodo de tiempo que comienza con la emisión del decreto para reparar y construir Jerusalén hasta la llegada del Mesías Príncipe será de 7 semanas y 302 semanas. Incluso en los tiempos más difíciles, la calzada y la muralla serán sustituidas por nuevas construcciones. Y después de 302 semanas, el Mesías será separado, pero no para su propio beneficio. Las desolaciones se decidirán hasta la conclusión del conflicto, y el pueblo del príncipe que va a llegar arruinará la ciudad y el santuario. El final de todo será con un diluvio, y la destrucción continuará hasta el final de la lucha. Además, confirmará el pacto con un gran número de personas por un periodo de 1 semana. A mediados de esa semana, pondrá fin al sacrificio y a la oblación. Con el fin de evitar la propagación de abominaciones, lo hará desolado, incluso hasta la consumación, y lo que se determine se derramará sobre el desolado. Durante el 3er año del reinado de Ciro como rey de Persia, se hizo una revelación a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La revelación fue precisa, pero el tiempo asignado para ello fue largo. Daniel pudo comprender la revelación y tuvo una comprensión de la visión. Yo, Daniel, había estado en un estado de aflicción durante 3 semanas enteras en ese momento. Hasta el momento en que habían transcurrido 3 semanas completas, no consumí ningún pan agradable, ni la carne ni el vino entraron en mis labios, ni me ungí de ninguna manera. Entonces, el 4º y 20º día del primer mes, mientras estaba de pie junto a la orilla del gran río, que se conoce como Hidekel, de repente fui consciente de algo. En ese momento, alcé los ojos y miré, y allí delante de mí había un tipo particular vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro puro de Upaz. El aspecto de su cuerpo era igualmente semejante al del berilo, y su rostro tenía la apariencia de un relámpago, y sus ojos eran como lámparas de fuego. Sus brazos y sus pies eran también de color semejante al del bronce pulido, y la voz de su habla era semejante a la voz de una multitud. Y Daniel fue el único que vio la visión, ya que los otros hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Sin embargo, un tremendo terremoto los sacudió, lo que hizo que huyeran y se refugiaran. En consecuencia, me quedé solo, y fui testigo de esta magnífica imagen. Sin embargo, no poseía ningún poder, ya que mi atractivo se había transformado en corrupción dentro de mí. A pesar de no poseer ninguna fuerza, pude oír la voz de sus palabras. En cuanto oí el sonido de sus palabras, me quedé profundamente dormido boca abajo, con la cara hacia el suelo. No sabía que estaba durmiendo. Y he aquí que una mano se extendió y me tocó, haciéndome caer inmediatamente de rodillas y poner las palmas de las manos sobre las mías. Y me dijo: Oh Daniel, hombre muy amado, comprende las palabras que te digo y ponte en pie, porque a ti soy enviado ahora. Y justo cuando terminó de dirigirme esta palabra, me quedé allí temblando. Entonces se dirigió a mí y me dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día en que tomaste la decisión de comprender y de humillarte ante tu Dios, tus palabras han sido escuchadas, y yo he venido a tomar posesión de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia pudo retenerme durante 21 días. Sin embargo, he aquí que Miguel, uno de los más grandes príncipes, llegó para ayudarme, y yo permanecí allí con los reyes de Persia. Ahora estoy aquí para hacerte comprender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, pues aún la visión es para muchos días. Y cuando me hubo dicho tales palabras, volví el rostro hacia el suelo y quedé estupefacto, porque la visión es todavía para muchos días. Cuando miré hacia abajo, vi que una persona que se parecía a los hijos de los hombres había tocado mis labios. Entonces abrí los labios y hablé, y me dirigí a la persona que estaba frente a mí,
diciendo: «Oh, Señor mío, esta visión ha vuelto mis penas sobre mí, y no he conservado ninguna fuerza. ¿Cuál es el medio por el que el siervo de este mi señor puede comunicarse con este mi señor? Pues en cuanto a mí, enseguida no me quedaron fuerzas, ni me queda aliento». Entonces vino de nuevo y me tocó uno con apariencia de hombre, y me fortaleció, y dijo: «Hombre muy amado, no temas, la paz sea contigo, sé fuerte, sí, sé fuerte». Y cuando me hubo hablado, fui fortalecido, y dije: «Deja hablar a mi señor, pues me has fortalecido». Entonces él dijo: «¿Sabes por qué he venido a ti? Y ahora volveré para pelear con el príncipe de Persia. En cuanto me vaya, llegará el príncipe de Grecia, como se ha dicho en la frase anterior. Por otra parte, te demostraré lo que se menciona en la escritura de la verdad, y no hay nadie que esté conmigo en estas cosas aparte de Miguel, tu príncipe. Además, yo estuve para confirmarlo y fortalecerlo durante el primer año del reinado de Darío el Medo. Además, ahora te revelaré la verdad. He aquí que habrá 3 reyes más en Persia, y el cuarto será mucho más rico que los otros. Usará su riqueza en su propio beneficio, y usará su poder para unir a todos contra el reino de Grecia. Además, surgirá un poderoso monarca, que reinará con tremendo dominio y llevará a cabo su voluntad de acuerdo con sus propios deseos. Además, cuando se levante, su reino se hará añicos y se dividirá entre los 4 vientos del cielo. No se dividirá según su posteridad, ni se dividirá según el dominio que gobernó, ya que su reino será arrancado, incluso para aquellos que no están entre ellos. Y el rey del sur será poderoso, y uno de sus príncipes será poderoso también, y será poderoso por encima de él, y tendrá dominio. Su dominio será un dominio inmenso. Y al final de los años, ellos se juntarán, porque la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un acuerdo, pero ella no podrá mantener el poder del brazo, ni él ni su brazo podrá mantenerse en pie. Ella será entregada, junto con aquellos que la trajeron, así como aquellos que la trajeron, y aquellos que la trajeron, y aquellos que la han fortalecido durante estos tiempos. Uno, sin embargo, surgirá de una rama de sus raíces y se establecerá en su hacienda. Este individuo irá acompañado de un ejército y entrará en la ciudadela del rey del norte, donde entablará batalla contra ellos y saldrá finalmente victorioso. Además, traerá prisioneros a Egipto, incluidos sus dioses, sus príncipes y sus bellos artefactos de plata y oro. Permanecerá en el poder durante un periodo de tiempo más largo que el rey del norte. Por lo tanto, el rey del sur regresará a su territorio y volverá a su reino. Sin embargo, sus hijos se agitarán, y reunirán una multiplicidad de enormes tropas, y sin duda llegará una de ellas, y se desbordará, y pasará de largo. En tal caso, volverá y se agitará, incluso hasta el punto de su fortaleza. Y el rey del sur se llenará de cólera, y saldrá y luchará con él, incluso con el rey del norte, y pondrá en marcha una gran multitud. Sin embargo, la multitud será entregada en su mano, ha dicho el rey. Además, una vez que haya eliminado al gran número de personas, su corazón se enaltecerá, derribará a muchos miles de personas, pero no se fortalecerá por ello. Porque el rey del norte vendrá de nuevo, y traerá consigo una multitud mayor que la que vino antes que él, y sin duda llegará después de un cierto número de años, así como con un gran ejército y una gran cantidad de riquezas. Durante esos tiempos, habrá una multitud de gente que se levantará contra el rey del sur. Además, los que han robado a tu pueblo se exaltarán a sí mismos en un intento de establecer la visión, pero al final fracasarán. Por tanto, llegará el rey del norte, que cabalgará sobre una montura y se apoderará de las ciudades más fuertemente defendidas. Las armas del sur no podrán resistir, ni su pueblo elegido podrá resistir, ni habrá poder que resista. Por otra parte, quien quiera que venga contra él actuará de acuerdo con su propia voluntad, y nadie podrá interponerse en su camino. Él estará de pie en el país magnífico, que va a consumir por su propia mano. Además de esto, él hará su camino en el reino con el poder de su reino entero y con los individuos morales que lo acompañan. Esto es lo que él logrará. Y le dará la hija de las mujeres, y él la corromperá, pero entonces ella no estará de su lado, ni será para él. Una vez que esto haya ocurrido, dará la espalda a las islas y capturará varias de ellas. Sin embargo, un príncipe que actúe en su propio nombre hará que la culpa que ha ofrecido se detenga. Si no tiene su propio reproche, hará que se vuelva contra él. Después de eso, dará la espalda a la fortaleza que se encuentra en su propio país, pero no será capaz de encontrar el camino de vuelta a él. Después de eso, él será un recaudador de impuestos en su finca, trayendo gloria al reino. Sin embargo, dentro de unos días, será destruido, no a causa de la rabia o debido a la batalla. Y en su hacienda se sentará un individuo despreciable, a quien no darán el honor del reino. Sin embargo,
entrará en el reino de manera pacífica y ganará el reino con lisonjas. Y con los brazos de un diluvio, se desbordarán de delante de él, y serán quebrantados. Sí, el príncipe de la alianza también será destrozado. Tras la formación de la alianza con él, se dedicará a trabajos deshonestos, porque ascenderá a la prominencia y se hará poderoso con un pequeño grupo de individuos. Se acercará a la provincia de forma pacífica, incluso a las zonas más prósperas de la provincia, y hará algo que no han hecho sus padres, ni los padres de sus padres. Dispersará entre ellos la presa, el botín y las riquezas, e incluso preverá sus estrategias contra las fortalezas durante un tiempo. Y despertará su fuerza y su valentía contra el rey del sur con un vasto ejército, y el rey del sur se despertará para luchar con un ejército muy grande y fuerte, pero no resistirá, porque predecirán planes contra él. En efecto, los que consuman un poco de su filete serán los que provoquen su destrucción, y su ejército acabará por desbordarse, provocando la muerte de un gran número de personas. En el mismo momento, las mentes de estos dos monarcas se llenarán del deseo de hacer travesuras, y se dirán mentiras el uno al otro en la misma mesa. Sin embargo, este plan no tendrá éxito porque el final llegará a su debido tiempo. Después de eso, él regresará a su propia tierra con una gran cantidad de riqueza, y su corazón estará en contra del pacto sagrado. También realizará obras, y luego regresará a su propia tierra. En el momento especificado, regresará y se dirigirá en dirección al sur. Sin embargo, no será lo mismo lo primero que lo segundo. Porque las naves de Kitim vendrán contra él, se angustiará, y volverá. También tendrá ira contra la Santa Alianza, y lo hará, incluso volverá, y tendrá inteligencia con los que han abandonado la Santa Alianza. Y se levantarán armas sobre su porción, y profanarán el templo de la fortaleza, y quitarán el sacrificio diario, y pondrán la abominación desoladora. Los individuos que se involucren en actos de maldad contrarios al pacto serán corrompidos por las lisonjas. Sin embargo, aquellos individuos que sean conscientes de su Dios serán poderosos y se involucrarán en actos de bondad. Y aquellos de entre el pueblo que tengan la capacidad de comprender enseñarán a un gran número de otros, pero perecerán por la espada, por las llamas, por el cautiverio y por el saqueo a manos de muchos días innumerables. En este tiempo, cuando caigan, podrán ser olpen con un poco de ayuda, aunque muchos otros se aferrarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los que tienen capacidad de entendimiento serán derribados, para que puedan ser puestos a prueba, limpiados y emblanquecidos, incluso hasta el momento del fin, ya que todavía es por un tiempo que ha sido determinado. Y el rey hará según su deseo, y se elevará a sí mismo, y se engrandecerá por encima de todo Dios, y dirá cosas asombrosas contra el Dios de los dioses, y tendrá éxito hasta que se cumpla la indignación, porque se hará todo lo que está decretado. Ni tendrá en cuenta al Dios de sus padres, ni tendrá en cuenta los deseos de las mujeres, ni tendrá en cuenta a ningún Dios, pues se exaltará a sí mismo por encima de todos los demás. Sin embargo, respetará a la deidad de las fuerzas en su estado, y honrará a una deidad que sus antepasados no conocían honrándolo con oro, plata, piedras hermosas y otras cosas agradables. Esto es lo que logrará en las posesiones más poderosas con una deidad extranjera, a la que reconocerá y realzará con grandeza. También hará que gobiernen sobre un gran número de personas y dividirán el país con el fin de obtener riquezas. Y en el tiempo del fin, el rey del sur lo empujará, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carros, con jinetes y con muchos barcos, y penetrará en las provincias, y arrollará y pasará por encima. Estas naciones, entre ellas Edom, Moab y el rey de los hijos de Amón, podrán escapar a su control. También entrará en el país magnífico, y él traerá la destrucción de un gran número de naciones. Además, él extenderá su mano a las naciones, y la tierra de Egipto no será capaz de eludir su agarre. Por otra parte, tendrá autoridad sobre la riqueza de oro y plata, así como sobre todas las cosas preciosas que tiene Egipto, y los libios y los etíopes estarán a sus pies. Sin embargo, se verá perturbado por los cuentos que vienen tanto del este como del norte, y como resultado, se dirigirá al mundo con tremenda ferocidad con el fin de aniquilar y eliminar por completo a muchas personas. Aunque llegará a su fin, nadie podrá ayudarle. Plantará los tabernáculos de su palacio en la majestuosa montaña sagrada, que se encuentra entre los océanos. En ese momento, Miguel, el gran príncipe que representa la descendencia de tu raza, se levantará y ocupará su lugar. Y vendrá un periodo de penurias, como nunca se han visto antes, desde que existe una nación hasta ese momento. Y cuando llegue ese momento, todo tu pueblo, incluyendo a cada uno de los que están registrados en el libro, será liberado. Como resultado, un gran número de los que han estado durmiendo en el polvo de la tierra con el tiempo despertarán, algunos a la vida eterna, mientras que otros a la desgracia y el desprecio eterno. Además, los que sean inteligentes brillarán tanto como las estrellas en los cielos,
y los que lleven a un gran número de personas a la rectitud brillarán tanto como las estrellas por toda la eternidad. En cuanto a ti, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, incluso hasta el tiempo del fin, en cuyo caso mucha gente huirá de un lugar a otro, y aumentará la cantidad de información disponible. Después de eso, Daniel miró a su alrededor y, para mi sorpresa, había otras 2 personas allí de pie. Una de ellas estaba en este lado de la orilla, mientras que la otra estaba en el lado opuesto de la orilla. ¿Cuánto tiempo más pasará antes de que estas maravillas lleguen a su fin?, dijo uno de los individuos que estaba de pie sobre las aguas del río mientras estaba vestido de lino. Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, cuando levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia el cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo, tiempos y medio. Y cuando haya terminado de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas habrán terminado. Y como era incapaz de comprender lo que oía, pronuncié las siguientes palabras: «Oh Señor mío, ¿cuál será la conclusión de estas cosas?». Y él respondió: «Sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Sin embargo, continuó: «Sigue tu camino. Mientras que muchos serán limpiados, emblanquecidos y sometidos a pruebas, otros que son malvados seguirán actuando de mala manera. Adicionalmente, ninguno de los malvados comprenderá, sin embargo aquellos que son conocedores comprenderán. Habrá un periodo de 1,290 días comenzando desde el momento en que el sacrificio diario sea removido y la abominación que causa desolación sea establecida. Bienaventurado el que espere y llegue a este tiempo, que es de 1000 años, 105 días y 30 días. Asegúrese de continuar en su viaje hasta el final, ya que podrá relajarse y permanecer en su lugar cuando los días lleguen a su conclusión.